Hola, ¿cómo están? Les saluda Eb Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial, el cual va a corresponder para la lista de reproducción del área de carreteras. Para este ejemplo número 1 vamos a desarrollar el cálculo de la curva horizontal. Entonces, sin más, empezamos. Bien, las instrucciones nos hace referencia a calcular la curva horizontal si se tienen los siguientes datos. Entonces, como datos nos está planteando el ángulo de deflexión de 101 grados y el radio de la curva horizontal de 60 metros. Bien, también como referencia vamos a encontrar en el gráfico lo siguiente. Vamos a tener que considerar esta progresiva que es de 4 más 0, 0 y en el otro extremo la progresiva 4 más 846.22. También como en este caso el punto de intersección de las tangentes, o también vamos a considerarlo solo como PI, va a ser igual a 4 más 320.46. Bien, entonces como referencia vamos a tener, o desde ya vamos a tener que considerar o calcular los siguientes valores. Va a ser la PC, que va a ser el principio de la curva, la PT, que va a ser el fin de la curva, y también L sub C, que va a ser la longitud de la curva. Obviamente vamos a tener que calcular algunos detalles más, pero eso lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en este punto, o lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que vamos a realizar todos estos cálculos para que se diseñe esta curva de el que estoy señalando. Entonces, en los próximos vídeos también vamos a ir tocando algunos detalles sobre esta área. Bien, entonces sin más, vamos a empezar. Solución. Como solución 1, vamos a calcular la subtangente, que lo vamos a referenciar como la T mayúscula, el cual la fórmula nos indica que vamos a multiplicar la radio por la tangente del ángulo de deflexión sobre 2. Bien, entonces, desde ya la tangente debemos de tener en cuenta que va a ser esa longitud que se va a encontrar, o esa distancia que se va a presentar a partir de la PC hasta la PI. Entonces, esa longitud va a ser referenciada como la subtangente. Bien, entonces, si nosotros reemplazamos los valores, el cual sería 60 por la tangente de 101 grados sobre 2, vamos a tener una subtangente de 72.79 metros. Entonces, esta subtangente tendríamos, tendríamos que referenciar ahora en el gráfico. Bien, entonces ya tenemos referenciado la subtangente. Ahora vamos a pasar al siguiente cálculo, que sería el cálculo de la longitud de la curva, como L sub C. Entonces, como fórmula vamos a tener lo siguiente: pi por ángulo de deflexión sobre 180 por la radio. Bien, entonces, la longitud de la curva, o L sub C, va a ser, como ya les hice referencia, esta curva que vamos a diseñar, ¿no?, para este tipo de, o para estos datos que se están presentando. Bien, entonces, aquí tendríamos que hacer el reemplazo correspondiente y tendríamos pi por 101 grados sobre 180 grados por 60, que es el radio. Entonces, si realizamos este cálculo, vamos a tener un resultado de 105.77 metros. Bien, entonces, esta longitud le va a corresponder
a L sub C. Bien, entonces aquí le estamos haciendo referencia. L sub C va a corresponder todo este tramo, en este caso inclinado, ¿no? O de color rojo, y va a tener una longitud de 105.77 metros. Bien, entonces hasta aquí podemos entender o podemos apreciar que ya hemos realizado el cálculo de la subtangente y de la longitud de la curva. Ahora tenemos que calcular cuánto es la longitud que tiene desde la progresiva 4 más 0, 0 hasta PC, o si no, hasta el principio de la curva. Entonces tenemos que ahora hallar este valor. Desde este punto ya tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El valor del punto de intersección de las tangentes, o PI, es igual a 4 más 320.46. Hasta aquí tenemos que entender que la longitud desde la progresiva 4 más 0, 0 hasta PI, vamos a tener una longitud de 320.46 metros. Bien, entonces vamos a pasar a esta parte número 3, con lo ya mencionado. El paso número 3 sería cálculo del principio de curva, o el PC. Como fórmula nos indica que tenemos que restar PI menos la subtangente. Como ya tenemos estos dos datos, PI y la subtangente, entonces ahora solo tendríamos que hacer el reemplazo correspondiente. Como podemos referenciar y como ya les hice mención, la longitud o la distancia que va a tener ese tramo desde la progresiva 4 más 0, 0 hasta PI va a tener una longitud de 320.46 metros. O sea, solo se va a obviar este valor, se podría decir que se antepone al signo más y solo se considera el 320.46. Bien, obviamente aquí hay que tener en cuenta, si aquí fuese la progresiva 0 más 0, 0, obviamente aquí se estaría considerando 0 más 320.46. Entonces va a depender mucho de las progresivas que nos referencien. Entonces, si nosotros hacemos ese reemplazo o esa resta de PI menos T, o la subtangente, sería 320.46 menos 72.79, que sería la subtangente. Entonces tendríamos una distancia de la progresiva 4 más 0, 0 hasta PC de 247.67 metros. Entonces aquí haríamos referencia a esa longitud. Bien, entonces ya hemos calculado y hemos obtenido ahora estos valores que en realidad son muy importantes para que nosotros posterior a ello podamos realizar, ¿no?, el estacado de las progresivas. Pero ahora vamos a pasar al cuarto paso, que sería el cálculo de PT o fin de la curva. Entonces, como fórmula vamos a tener PC más L sub C, o principio de la curva más la longitud de la curva. Bien, hacemos ese reemplazo y vamos a tener, como reemplazo será 247.67, que le corresponde a este tramo, más la longitud de la curva, que es 105.77. El valor correspondiente a PT o fin de la curva será de 353.44 metros. Entonces, aquí estaríamos hallando ya el valor o la progresiva de PT, que es de 353.44 metros. Bien, esto sería todo respecto a este primer tutorial. En el siguiente tutorial vamos a desarrollar o vamos a tocar el tema para este mismo ejemplo sobre el estacado de las progresivas y estos criterios que tenemos que utilizar, ya sean en curvas abiertas y curvas cerradas. En algunos casos va a requerir algunos, se podría decir, algunos criterios
para poder realizar este estacado. Bien, esto sería todo respecto a este tutorial. Espero que les haya agradado. Si existe alguna pregunta o alguna duda, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Y también no olviden compartir este contenido para mejorar los próximos tutoriales. Eso sería todo. Gracias. Saludos.